Toño Sandoval en el espacio del comentario de Cable Noticias. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Chava. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, merece, por supuesto, la atención y la reflexión de Toño sobre esta jornada histórica allá en Colombia, de la agenda internacional, cómo es que lograron poner fin a un conflicto de décadas el gobierno de Colombia y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pues sí, Chava, fíjate que el día de ayer es un día histórico. Yo diría no solamente para los colombianos, sino también para todo el continente latinoamericano y los lugares en conflicto, porque después de 52 años de un conflicto armado en donde había por lo menos 4 grupos armados, ¿no? Las FARC, la otra guerrilla que es el Ejército de Liberación Nacional, las fuerzas paramilitares y por el otro lado las fuerzas del narcotráfico que también estaban armadas, y todos estos peleando con las fuerzas del orden, la Policía Nacional o el Ejército colombiano, después de 52 años de una situación que llevó a más de 260,000 muertos, de más de 6.9 millones de desplazados. O sea, la crisis humanitaria de Colombia es una crisis de una envergadura mayor, 6.9, casi 7 millones de personas que no pueden vivir en sus lugares de origen, una situación que generó un inmenso dolor. Ahora, después de 4 años de negociación, el día de ayer se firma un acuerdo histórico de paz que va a ser ratificado, está llamado a ser ratificado este próximo domingo en un plebiscito que va a realizarse en Colombia, en todo Colombia, en donde la gente tendrá que decir sí o no, ¿verdad?, a este acuerdo de paz histórico. Pero estoy convencido que la gente ya no quiere la guerra. O sea, claro, las cosas que están aconteciendo es, la gente decía, por fin pudimos abandonar la noche oscura del dolor y de la violencia que durante tantos años estuvo azotándonos a nosotros en este país. Bueno, es una situación que celebraron incluso muchos países y que por supuesto también tuvo repercusiones aquí. En México nos comparan muy seguido con Colombia. Pues sí, Doña. fíjate que al principio, cuando empezaba la violencia en este país, se decía, ojalá y no lleguemos a la colombianización de la violencia sí, en nuestro país, ¿no? Después, hace unos 2 años aproximadamente, causó mucho escándalo una carta escrita, privada, que el Papa Francisco le escribió a un legislador amigo suyo en Argentina, donde decía, tengamos cuidado de la mexicanización de la violencia, ¿no? Es decir, eventualmente nosotros estamos llamados a vernos en el espejo de lo que ha acontecido en Colombia, en donde después de mucho dolor, de mucha tristeza, a mí me tocó personalmente estar allá en algunas misiones de paz, mientras trabajaba para la Cáritas de América Latina y del Caribe, y la gente vivía con este anhelo de paz. Por supuesto que hay fuerzas que se siguen oponiendo a este acuerdo de paz que se está haciendo. Sin embargo, creo que lo que ha privado es, por un lado, la generosidad, por otro lado, el compromiso, por otro lado, la determinación, porque en medio de la violencia todos pierden, nadie gana. Y probablemente aquí habrá habido concesiones que el gobierno tuvo que hacer, difíciles, porque hay grupos de mucho poder en Colombia que finalmente eran los que se oponían a esto. Pero la gran mayoría de la gente, yo estuve revisando los videos y invito a la gente a que lo haga, las expresiones son expresiones de júbilo, de alegría, porque hay toda una generación que creció en medio de la violencia. Sí. Colombia solamente vivía en la violencia. Y ahí la pregunta es, ¿y nuestro país qué? ¿Seremos capaces de ser generosos, de ser audaces, de ser creativos, de ser inteligentes para lograr una pacificación de este país que no significa solamente el cese al fuego, a las armas, a estos crímenes, ¿verdad?, que también en Colombia fueron cometidos por narcotraficantes, por los guerrilleros mismos, pero que encontremos la voluntad para transitar hacia nuevas realidades en este país? ¿Cómo se le puede hacer, Toño? Pues fíjate que la primera cosa es aprender de lo que ellos están haciendo. Dijeron, a ver, vamos a tratar de que cese el fuego y que cese la violencia en muchas de sus manifestaciones. Y dijeron, pues la primera de las cosas que tenemos que hacer es ponerle atención al campo. Colombia es el único país en América Latina que no tuvo una reforma agraria, no la ha tenido. En el compromiso que se firma ahora de la paz, en ese compromiso se establece el que hay que llegar a una reforma agraria integral. En México la tuvimos en el 1917. Sin embargo, me parece que el campo mexicano sigue estando abandonado y tenemos una profunda deuda con nuestros hermanos y hermanas campesinos de las comunidades rurales y marginadas. La segunda cosa que establecieron en este acuerdo de paz fue el que tenían que abrir la democracia, es decir, tenían que hacer una reforma política integral.
Y a mí me parece que México también tiene todavía sus deudas con esta apertura a la democracia. Si bien es cierto, se han ido ganando y conquistando espacios, yo creo que todavía tendríamos que pensar en el poder que los partidos tienen, que hoy la sociedad les está castigando profundamente porque dicen, a ver, no podemos tener una democracia que esté secuestrada solamente por los partidos, que en muchas ocasiones, y lo digo con mucho respeto, no están siendo el vehículo de expresión de lo que los ciudadanos están buscando. Una tercera cosa que se plantearon fue, ¿qué vamos a hacer con el tema de las drogas ilícitas? Entendamos que mientras haya demanda, y hay mucha demanda en el mundo, particularmente al norte de nuestro país, en los Estados Unidos, siempre habrá oferta, ¿no? Por más difícil que esta sea, siempre habrá oferta. Y en ese sentido, me parece que vale la pena la reflexión de qué vamos a hacer también en México con las drogas ilícitas. No sin antes haber dado un paso fundamental que tiene que ver con cómo fortalecemos a las nuevas generaciones en una profunda estrategia de prevención para que no caigan en esta situación. Un cuarto punto que se plantearon ellos es decir, no podemos dejar a las víctimas desatendidas y necesitamos empezar a construir un acuerdo desde la posición de las víctimas, que son quienes han sufrido. Si te digo que hay cerca de 7 millones de desplazados en Colombia, todos esos también son víctimas y el Estado colombiano empezó a generar un proceso en donde hay también una atención y una política integral de atención a las víctimas. Y una última cosa que se establece en el acuerdo de paz, entre las muchas cosas, pero de las fundamentales, tiene que ver con que tenemos que avanzar hacia la verdad, tenemos no que perder la memoria, tenemos que buscar justicia, una justicia que va a tener que ser magnánima, tenemos que buscar reparación y tenemos que buscar condiciones de no repetición de la ofensa. Y estas cosas, estas 5 cosas que te he platicado y he compartido con quienes nos ven esta noche, Chava, me parece que son cosas que también son vigentes en nuestro país, ¿no? ¿Qué hacemos con el campo y qué hacemos con los más olvidados de esta sociedad, como podrían ser nuestros hermanos indígenas? Segundo, ¿cómo le damos la vuelta a este sistema político para hacerlo verdaderamente participativo y democrático? Tercero, ¿qué vamos a hacer con el problema de las drogas ilícitas? Mucha de la violencia que se generó en este país tiene que ver con el combate a los cárteles, que nos damos cuenta que lo único que hizo fue atomizar a estos cárteles y estos se fueron dedicando a otras acciones violentas al margen de la ley. A mí me parece que hay una reflexión que no podemos evadir. No estoy planteando ya una solución, pero estoy planteando que hay una reflexión que no podemos evadir. Y la última cosa es, hagamos el acuerdo de paz desde la perspectiva de las víctimas, de quienes más han sufrido. Y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer también en el Estado de Morelos, ¿no? En el Estado de Morelos tenemos este fin de semana, una vez más, fue un fin de semana violento, en donde hubo gente, familias que perdieron la vida, en algunos casos a plena luz del día. Y yo creo que tendríamos que hacer como un alto en el camino para decir, a ver, ¿cómo estamos llevando adelante el asunto? ¿Qué otras cosas podríamos hacer para lograr estos niveles de convivencia sanos que permitan que podamos recuperar lo que en alguna época el estado de Morelos y Cuernavaca fuimos, pues, un lugar de destino donde la gente venía apaciblemente a pasar el fin de semana, donde nos visitaban una cantidad enorme de extranjeros que venían aquí a aprender español y que podían regresar a los lugares donde se hospedaban a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema porque éramos considerados una ciudad pues bastante segura, pues, ¿no? Entonces creo que no es solamente celebrar lo que le ha pasado a los hermanos colombianos y que hay que hacerle un reconocimiento al pueblo y al gobierno, sino tratar de vernos en ese espejo, porque nuestra violencia no es que haya generado menos cantidad de muertos en estos últimos años. Hay algunos que dicen que estamos cerca de los 200,000 muertos, hay otros tantos de miles de desaparecidos, hay mucha gente desplazada que tampoco hemos podido contabilizarla, pero que están viviendo su drama y su tragedia. Y yo creo que podríamos estar aprendiendo de estas lecciones, de otras latitudes en nuestro continente, podríamos decir latinoamericano, para empezar a dar pasos decisivos en favor de la construcción de nuevas realidades de paz en el país. Urge. Excelente reflexión de este día, Toño. Muchas gracias, Chava, y pues yo quiero invitar a todos los que nos ven esta noche a decir, la paz sí es posible. Y la paz, decía un personaje importante, comienza
desde el corazón. Empecemos a revisar las relaciones primero con los cercanos, con la familia, con la gente del barrio, con los vecinos, aquellos que van a la escuela, con la comunidad educativa. Empecemos a generar estos vínculos que en muchas ocasiones se nos fueron rompiendo, pero que podemos reconstruir. Porque algo que no podemos dejar de pensar es que la paz es posible, no solo en Colombia, sino también en México. Me has dejado sin palabras, mi estimado Muchas Toño, gracias, Chava. Muchas gracias y buenas noches. Enhorabuena, gracias a a Toño Sandoval por estas palabras y esta excelente reflexión. Regresamos.